la buena planeación de un proyecto. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué tenemos un proceso de gerencia de proyectos? Iniciando por ahí. Porque muchas veces pues vamos a presentar algo que van a decir, pero esto yo lo hago hace muchos años, llevo en Ingetec muchos años, lo hago de esta manera y nos funciona. Acá lo que hemos visto es que a través de tener estos pequeños procedimientos y nuestro día a día, no de estar corriendo todo el tiempo, apagando incendios, esto pasó y corriendo todo el tiempo, sino como que si tenemos un tiempito para planear, para pensar en el proyecto, cosas que pueden pasar, buenas o malas, y tenerlos en el radar, nos ayuda un montón. Entonces tenemos un propósito, ese es el propósito de tener ese proceso, de tenerlo en la cabeza, de estructurar un poquito lo que nosotros venimos haciendo día a día, teniendo en cuenta que nuestros proyectos todos son muy diferentes, todos tienen unos clientes, unos más complejos que otros, tenemos un equipo de trabajo técnico muy bueno, porque pues de eso se caracteriza Ingetec, y esas herramientas, dentro de esas herramientas es organizar esas cosas buenas que tenemos, mirar las cosas que nos... y acabamos a ver algunos de los tips. Como decía el ingeniero Andrés, pues acá ya tenemos un procedimiento que muchos de ustedes ya conocen. Esto hace más o menos unos 2 años quisimos hacerlo, como 2 o 3 años, hacerlo visible para tener esos tips pegados en la pared. Muchos de ustedes lo tienen en la oficina presencial. Aquí lo que hicimos fue una nueva versión. Esta versión 2 nos muestra unos procedimientos nuevos en los que hemos trabajado en los últimos años, las mejora, para que nos sea más fácil el trabajo de nosotros. En este momento nos vamos a enfocar en esta parte de acá arriba. Entonces, para mostrarles el procedimiento completo, pues nuestros proyectos tienen unas 5 etapas que están referenciadas en inicio y planeación, ejecución y control, y cierre y liquidación. Esto está marcado en 2 cosas muy importantes: la gestión contractual, que no se nos puede olvidar, y la gestión de calidad y de riesgo. Nosotros tenemos un sistema de gestión de calidad que está muy enmarcado, pues está realmente conectado con esto que vamos a hablar, que es nuestro proceso, y que muchos de los formatos dicen, no, es que calidad es una carga, es muy difícil, nos quita mucho tiempo, pero si lo hacemos en pro del proyecto y en el momento que es, creo que nos puede ayudar mucho. Y el tema de riesgo, aunque estamos madurando, nuestra gestión de riesgo ha sido importante, y creo que hemos tenido unos pasos gigantescos con la nueva metodología. Entonces, en este momento me voy a enfocar específicamente en la parte superior, que es el inicio y la planeación del proyecto. Esto pues inició con la presentación de ofertas que hizo Maribel hace un par de semanas, y vamos a continuar con ello. Entonces, bueno, en el momento que ya tenemos una adjudicación de proyecto, sea el mismo director del proyecto, haya sido el director de oferta, pues nos agiliza mucho el tema. Pero si no, el gerente de oferta le tiene que informar al departamento de ofertas y a las vicepresidencias que ha llegado una nueva adjudicación. Esto con el fin que la vicepresidencia de proyectos asigne el director y el coordinador para el proyecto. Depende de su disponibilidad y también pues de su expertise. Luego de esto, se realiza la solicitud de código. Esta solicitud de código es muy importante porque así la empresa sabe que hay un nuevo proyecto, o sea que se prepara contratos, se prepara jurídica, control de proyectos, todos para saber qué se necesita para poder llevar a cabo ese proyecto. Entonces, todas las líneas que apoyan el director y el coordinador del proyecto ayudan mucho. Además, que nos indica quién es el director, el coordinador del proyecto, el valor y el tiempo del contrato. Entonces, con esto ya sabemos por lo menos quién es el responsable del proyecto, que ya ha sido asignado por la vicepresidencia, como lo nombré anteriormente. Y asimismo, TI Sistemas nos va a dar las unidades compartidas que vamos a trabajar, todo el tema de calidad y todo el almacenamiento de información del proyecto. Entonces, esta parte es muy importante para que podamos ir organizando el proyecto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para la solicitud de código? Que haya una carta aprobada por el cliente, la carta de adjudicación, ya sea el contrato, que lo tengamos firmado y que esté incluida dentro de la solicitud de código. Esa solicitud de código se hace en la intranet. Y bueno, si tienen alguna duda de cómo realizarlo, lo pueden preguntar a cualquier persona de control de proyectos y les podemos ayudar con la solicitud. Esto es bastante importante. Hay veces que
empieza el proyecto, se entera todo el mundo, se hace el proyecto, se entrega al cliente y no tenemos solicitud de código. Además de esto, pues nos abre Gestiona, que es para el control de los proyectos, del control de recursos. Entonces, algo que también es importante que tengamos en cuenta es que la documentación contractual se la debemos enviar al departamento de jurídica y de contratos para la revisión. Entonces, ahí tenemos el grupo de apoyo de ellos para que nos digan qué tenemos que tener en cuenta. Solicitar las pólizas en caso que aplique para la contratación. Más que todo en los contratos estatales tenemos que ser muy rigurosos y los departamentos de jurídica y contratos no son nuestro apoyo. En este momento vamos a tener como un checklist de lo que debemos tener en cuenta antes de iniciar la reunión de inicio. Entonces, tenemos un formato que se llama verificación de inicio, que realmente es un checklist que nos dice qué tenemos que tener en cuenta. Entre esos están muchos de los puntos que voy a tocar acá. Se va a mirar el alcance, la distribución de recursos, la ADT, cronograma. Todo eso está como listadito para que nosotros podamos decir, ya esto lo tengo, ya lo tengo. Respecto al alcance, el listado de los requisitos contractuales es otro formato que tenemos, que es muy importante para poder identificar qué nos está solicitando el cliente. Sentarse, revisar el contrato y nuestro alcance técnico y contractual. Hay veces que el cliente nos está solicitando, no sé, como software específicos para hacer alguna labor y no lo tenemos. Entonces, en la oferta se tuvo que haber definido, pero pues que coordinador y la dirección del proyecto sepa que tenemos que comprar ese nuevo software o tenemos que tener en cuenta a un subcontratista específico para cumplir con una hoja de vida. Entonces, esos requisitos contractuales se deben hacer ese listado para poder saber cómo vamos a atacar y qué nos está pidiendo el cliente en los entregables. Entonces, se identifican. También hay que identificar, digamos, si estamos en otro país y tenemos algún código específico que debemos tener en cuenta para nuestros temas técnicos y revisarlo. También ese alcance a revisarlo con el cliente, que quede muy detallado. Hay veces tenemos problemas con hasta qué nivel vamos en el detalle que vamos a presentar. Entonces, una buena conversación con el cliente y decir, listo, hasta acá vamos a llegar y los entregables van a tener esto. Entonces, tener en cuenta como esa información que el cliente nos está solicitando. También, bueno, lo que les estaba comentando, gestionar la conciliación previa de criterios de diseño con entes externos revisores. Entonces, revisar también de qué dependemos, de quién dependemos. A veces tenemos una interventoría, hay veces que solamente es la revisión con el cliente específicamente, hay veces que tenemos otras partes interesadas, las cuales van a revisar nuestro producto. En los proyectos estatales, por lo menos lo que hemos vivido nosotros con los del IDU, a veces Transmilenio también tiene voz, el acueducto, Codensa. Entonces, revisar desde un inicio quiénes son las partes interesadas y revisarlo aquí desde ese punto del alcance. Bueno, la distribución de recursos, esto, pues nosotros tenemos la oferta, sabemos cuál es la distribución de recursos por división, qué divisiones participantes en cada proyecto. Revisamos no solamente los recursos de personal, sin factor multiplicador para mirar cuántos recursos se debe gastar la división, sino también los costos directos. Hay veces que necesitamos, como lo dije antes, un subcontratista específico que no tenga gente en casa. Eso lo debemos identificar dentro de esa distribución de recursos, cuántos recursos tenemos para ir revisando con qué contamos con qué equipo de trabajo y qué otros aspectos necesitamos tener en cuenta. Entonces, el proyecto le asigna esos recursos a la división. Ahorita les explico en qué momento. La división técnica identifica quién es el personal que tiene con esos recursos disponibles y se le presenta el proyecto para planear esos recursos. Esta fase es bastante importante, se hace después de la reunión de inicio, entonces ahorita voy a especificar un poquito más. En el tema de la EDT es de estructura de distribución de trabajo. Tenemos algunos tips y hay gente que hay veces que la hacemos como pongamos ahí 2 lotes y ya. Pero esto nos da una base de cómo vamos a organizar nuestro equipo. Entonces,
cosas importantes que debemos tener en cuenta es cuáles son los entregables que nos está solicitando el cliente y cómo los vamos a distribuir dentro de esa gran EDT. Entonces, siempre tenemos un lote de control de dirección y los lotes de trabajo técnicos depende de los entregables que tengamos y no irnos a un detalle demasiado específico. ¿Por qué? Porque a veces que ponemos las cosas tan detalladas que se nos pierde el control. Entonces debemos tener un nivel de detalle adecuado, identificar esos entregables finales que tenemos, definir los entregables principales del producto, revisar los documentos que contiene cada alcance del proyecto, y eso también nos ayuda en esta DT, en ese tema gráfico, podemos identificar quiénes van a ser los responsables de los productos. Entonces tenemos la dirección y tenemos nuestros jefes de lote de control, que son integradores de productos. No únicamente vamos a mirarlo por divisiones, que es como estamos organizados en Ingetec, sino en pro del proyecto. Es importante que las personas que estén en esa EDT tengan la disponibilidad para el proyecto, no únicamente el expertise. Obviamente tenemos nuestros seniors, que usualmente son los directores de división, pero la carga laboral no nos va a dar para estar pendientes de este proyecto como lo necesitamos. Entonces, por eso se necesitan las personas idóneas que tengan el tiempo para realizar la labor como tal de jefe de lote de trabajo y de control. Otro punto importante es el cronograma y es fundamental. Acá hay que tomarnos el tiempo de revisar el cronograma, de pensar cómo va a ser el paso a paso del proyecto para llegar a ese feliz término de proyecto. La dirección empieza con un cronograma inicial teniendo en cuenta los requisitos contractuales que ya hablamos de ellos y los entregables. Cuando tenemos eso, muchas veces no nos estamos dando cuenta de las interdependencias que necesitamos internamente. Entonces, para eso necesitamos una revisión de las divisiones. Acá decimos que entre 3 y 5 días para la evaluación del cronograma. Esto varía, depende del proyecto, ¿cierto? Hay proyectos que son muy cortos, que es un proyecto de un mes, y de un mes, si nos demoramos 5 días revisando el cronograma, pues el 25%. Entonces, ser muy conscientes de esa revisión, pero sí realizarla, estar conscientes, porque esto nos va a dar la línea base para realizar todas las actividades y llegar a los entregables que tenemos que tener. Debemos tener en cuenta dentro de ese cronograma los tiempos de respuestas de observaciones. Muchas veces, en muchos contratos, el cliente le dice, el cliente demorará 5 días hábiles para responder y el consultor tiene 5 días hábiles para los comentarios. Esos tiempos deben estar dentro de nuestro plazo, porque hay veces que si no contesta la interventoría, quedamos en un limbo que no es muy bueno para el proyecto. Muchas veces porque empezamos a trabajar en cosas que no son, o que el cliente no nos ha respondido y asumimos que como íbamos estábamos bien, y el cliente dice después, no, esto no es lo que estoy pidiendo. Entonces, esas observaciones son bastante importantes. Debemos detallar esas interfaces entre entregas internas. Tenemos unas entregas contractuales que inicialmente fueron identificadas por la dirección, pero muchas veces una división depende no solamente del input del cliente, sino también del input de otras divisiones. Entonces, esto nos ayuda a ir revisando cuál va a ser el paso a paso de nuestro proyecto. Otros tips que nos hemos dado cuenta que son necesarios en la construcción del cronograma es incluir los hitos importantes de entrega de insumos del cliente. A veces tenemos, no sé, 5 meses de proyecto, pero dependemos de un input inicial, la topografía o la batimetría que el cliente nos debe entregar, y se demora en 20 días. Y sin eso tenemos todo nuestro equipo parado y no podemos empezar a trabajar, pero nuestro cronograma continúa. Si no tenemos claro con el cliente que si esa información es completamente, que es necesaria
para que nosotros podamos un cronograma, pues nos va a seguir disminuyendo el tiempo de trabajo para nosotros. Entonces es necesario que incluyamos esas dependencias de insumos que nos tiene que entregar el cliente. Adicionalmente, se debe generar un cronograma interno. Pues estamos hablando de las interdependencias, pero a veces el cliente no debe tener o no necesita tener ese detalle. Entonces, tener un cronograma contractual, otro interno, en caso que tengamos, digamos, por ejemplo, fases. Es decir, bueno, vamos a atacar esta fase de esta manera y cómo vamos a trabajar internamente. Esto para darle claridad a nuestro equipo de trabajo. Cuando los plazos son muy apretados, cuando ya estamos de pronto no tenemos el tiempo específico, lo importante también pues podemos hacer es un fast tracking, que no es una actividad tras de otra. Podemos tener cosas que son secuenciales, cosas que son paralelas. El cronograma tiene una connotación contractual debido a las dependencias de entregas por parte del cliente que afectan la ruta crítica del proyecto. A veces hacemos, bueno, pues está muy conectado a lo que ya habíamos hablado, pero sí es importante tener en cuenta que el cronograma es nuestra base para poder hablar el mismo idioma con el cliente y decir, vamos a entregar de tal manera en tal fecha. Y revisamos cuáles son las rutas críticas del proyecto. Muchos de los cronogramas que hemos visto no tienen ruta crítica y no está visual para el proyecto. Entonces, si no sabemos cuál es la ruta crítica del proyecto, no sabemos qué es lo que tenemos que atacar inicialmente. Hay actividades que sí se deben hacer, pero tienen unas holguras. Si no tenemos la ruta crítica analizada y sabemos cuáles, no sabemos qué tendríamos que atacar en caso de que tengamos algún inconveniente. Bueno, ya teniendo cronograma, o sea, ya tenemos el equipo definido, los tiempos definidos, los recursos definidos. Aquí vamos a hablar del protocolo de comunicaciones, que es identificar cómo nos vamos a comunicar con el cliente. Nosotros como coordinadores, como directores de proyectos, la comunicación es esencial para una buena gestión. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar los responsables y la comunicación interna y externa. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Quién se comunica con quién? Para no tener malentendidos ni con el cliente ni internamente. Y algo también que es muy importante es el tema de los estándares de documentación. Nosotros tenemos para planos e informes, tenemos unas guías de estándares CAD, que es donde encontramos cómo vamos a codificar los documentos. Esto no es algo crítico, pero es algo necesario para nuestro sistema de calidad, para saber cuáles son los documentos que debemos entregarle al cliente. Y asimismo tenemos, que acá no lo tengo específico, cómo vamos a hacer esas comunicaciones con el cliente, los correos y las cartas. Tenemos otra metodología, otra codificación que lo encontramos dentro de nuestro sistema de gestión de calidad. Entonces, ya teniendo todo esto que estamos hablando, ya podemos realizar una reunión de inicio. Hay cosas que hacemos paralelas con la reunión de inicio, pero si tenemos el tiempo para realizar cada una de las actividades que acabé de nombrar, creo que podríamos empezar con una buena planificación de proyecto. Entonces, cuando ya tenemos la reunión de inicio, ¿qué es importante? Primero, pues citar a todos los participantes del proyecto. Si ya tenemos identificados desde un principio quiénes son los jefes del lote de trabajo, de control, las personas que van a estar dentro del proyecto, incluirlas dentro de la reunión de inicio, no únicamente a los directores de división y departamento. Hay veces que no tenemos específicamente la persona que nos va a apoyar, pero se le informa a la división y se incluye dentro de la reunión de inicio. Pero si ya tenemos identificada a esa persona, lo mejor es tenerla en cuenta dentro de la reunión de inicio. Allí mismo pues se identifica y se presenta el alcance del proyecto y cuál es el alcance para cada una de las divisiones y departamentos. También debemos incluir la DT, pues ya la revisamos, debemos incluirla dentro de la presentación de inicio, presentar el cronograma, presentar y resaltar las fechas claves y cuáles son los entregables
de los primeros entregables y los entregables más importantes. Entrega de recursos, esos recursos pues se hacen a través de la plataforma de gestión, se les entrega también un correo a cada director de división para que pueda organizarse con su equipo y pueda hacer la planeación posterior a esta reunión. Y algo muy importante que debemos tener en cuenta es indicar riesgos y oportunidades del proyecto. Acá sería como la primera identificación de riesgos y oportunidades, que después se haría con los talleres dentro de la metodología de gestión de riesgos, pero sí en este momento sí se debe tocar estos temas porque son cosas que todo el equipo de trabajo debe tener en cuenta. Hay una plantilla dentro de presentaciones que se llama plantilla de reunión de inicio, donde están cada uno de estos ítems o la agenda mínima que debe tener una reunión de inicio y algunos tips de cómo realizarlo. Entonces, ahí está a la mano para todos. Algo que se me olvidó comentarles, en esta presentación no me voy a enfocar mucho en el tema de riesgos, porque va a haber una charla posterior donde vamos a especificar cómo realizar esa metodología de la mejor manera. Entonces, por eso no estoy siendo tan específica dentro del tema de riesgos. Bueno, ya toqué algunos de los temas para realizar la reunión de inicio, que la reunión pues involucrada a las personas responsables, explicar bien el alcance de los jefes de trabajo y de control. Esas funciones de los jefes de trabajo y de control muchas veces no están muy claras. Nosotros tenemos un documento que vamos que vamos a entregarles a todos. Creo que la mejor manera es dejarlo dentro del mismo sistema de gestión de calidad para que recuerden cuáles son las funciones que tenemos como jefes de lote de trabajo y de control, dirección y coordinación. Sobre evitar acuerdos de cambios contractuales. Esos temas contractuales que tenemos, primero se debe revisar internamente con la dirección del proyecto y con las vicepresidencias, y ahí sí, en caso tal que debamos hacer algún cambio contractual, informarle al cliente, pero no hacer porque muchas veces tenemos una comunicación directa entre los especialistas técnicos del cliente y nosotros, y hay veces decimos, sí, yo lo hago, porque es fácil realizarlo, pero si no está dentro de nuestro marco contractual, no deberíamos hacerlo si no hay una modificación de tiempo y de costo. Entonces, por eso, esos cambios, si se requiere consultarlos inicialmente con el director y el coordinador del proyecto y las vicepresidencias para ser aceptadas, y ahí sí hablarlo con el cliente si se requiere hacer un cambio contractual, sea por tiempo o sea por costo. Y hay un tema que no lo tenemos muy maduro todavía, pero está dentro de nuestro sistema de gestión, es, está pensando en lo de partes interesadas. Dentro de las partes interesadas del proyecto están identificadas dentro del sistema de gestión. Eso debemos madurarlo y tener en cuenta también las lecciones aprendidas desde el inicio del proyecto. ¿Por qué? Porque hay proyectos que son muy similares. Revisar qué cosas se ha aprendido a través de todos estos años de experiencia en Ingetec para poder mejorar nuestro proceso del nuevo proyecto que vamos a iniciar. Una vez tengamos ya la reunión de inicio y la terminemos, vamos a hacer una validación. Esta es la responsabilidad de las divisiones. Se valida alcance, se validan recursos, EDT y cronograma. El alcance, saber que eso lo podemos hacer, cómo lo revisamos, está muy coordinado con la oferta que ya habíamos entregado. Los recursos, validar los recursos que habíamos planteado en la oferta y qué tenemos en este momento para poder hacer esa planeación que es fundamental en este momento para el proyecto. Validar la EDT, lo que les decía, de pronto el responsable no está identificado inicialmente, entonces que el director de división nos diga quién va a ser el responsable del trabajo. Y el cronograma, revisar los tiempos que estén coordinados y cuáles son esas interdependencias que habíamos dicho. Y en caso tal que no se
que usted tenga algún comentario, realizarlo oportunamente para no darle largas y poder continuar con el proyecto. Volviendo al tema de la asignación y planeación de recursos, pues la idea es que utilicemos nuestra plataforma Gestiona que estamos implementando desde enero. En la plataforma está la asignación de los recursos, que es responsabilidad del proyecto, como lo dije anteriormente, y luego es la responsabilidad de las divisiones para la planeación de esos recursos en el tiempo. Bueno, acá dice algo muy importante, que según la estructura de la EDT, porque la idea es que todo esté conectado. Los entregables que tenemos, cuántos recursos tenemos y qué personal va a trabajar para realizar esa actividad o ese entregable. Si las divisiones no planean, no podemos cerrar la EDT dentro del sistema de gestión y eso no nos deja realizar nuestra hoja de tiempo. Bueno, acá digamos que hablando no tanto de la planeación de los recursos económicos, sino cómo llevar a cabo el proyecto. Entonces debemos tener reuniones específicas multidisciplinarias donde sepamos entre la dirección del proyecto y las divisiones participantes estrategias para poder tener una buena ejecución del proyecto y generar planes de trabajo para tener esa coordinación, cómo lo vamos a realizar, que ya está especificado dentro del cronograma. En el cronograma también deben estar esas reuniones de pronto semanales de control de nuestro equipo. Bueno, ya teniendo tiempos, teniendo claro cuál es nuestro equipo de trabajo y nuestra EDT, juega un papel muy importante la asignación de los entregables. Entonces, ya tenemos identificados nuestros entregables que se hizo anteriormente, ya está validado en el alcance, ya hablamos con las divisiones, el proyecto lo tiene claro y debemos hacer la asignación de entregables como proyectos. Es nuestra responsabilidad dentro de la plataforma. Esta plataforma pues ha tenido bastantes modificaciones en pro de la revisión de los proyectos. Esto juega un papel importante, no solamente la calidad de ello. Entonces, nosotros tenemos un flujo de revisión donde tenemos que mirar que tenemos unos ejecutores que están realizando el proyecto, que están en el día a día, unos jefes, los senior que tenemos de jefes de departamento de división, tienen que tener el tiempo de esa revisión para que nuestros entregables estén con calidad, no solamente calidad de forma, sino calidad técnica. Y para ello, entonces, asignamos esos entregables como proyectos. Ahí vamos a darnos cuenta cuáles son todos los entregables que tenemos en el proyecto, que debe hablar el mismo idioma con el cronograma y el mismo idioma con nuestra EDT. Todo debe estar como, la idea es que siempre esté como todo conectado. Y en las divisiones, ahí también tienen la responsabilidad de seguir ese flujo para que haya una revisión pertinente. Cuando ya le llegue nuevamente el proyecto debe revisarlo por la plataforma y aprobarlo o rechazarlo. Hemos tenido inconvenientes con esto, a veces pensamos que nos quita un poco de tiempo, pero si la información se hace de la manera concreta y hay unos tiempos también de revisiones, vamos a garantizar. La idea es garantizar esa revisión de calidad. Hay también una revisión de calidad, no sé si lo digo más adelante. Para eso digamos que esas son las responsabilidades, los tips para poderlo realizar. Entonces, si se necesita primero cómo utilizar la plataforma de entregables, en la misma plataforma de entregables hay videos donde nos dicen cómo realizarlo. Si necesitan apoyo en control de proyectos, en calidad, en TI, pueden encontrar alguna persona que les pueda decir cómo desarrollar esos entregables en la plataforma. A veces que tenemos muchísimos entregables en los proyectos y se puede hacer de una manera más automática. Eso respecto a la asignación.
Entonces, es importante que lo asignemos oportunamente dentro de la plataforma, porque si nosotros decimos en la reunión de inicio, bueno, tienen que entregar, no sé, el documento del informe 1 en una semana y nosotros no tenemos entregado en la plataforma, pues no estamos utilizando el flujo que necesitamos para una buena revisión. Entonces, seguiríamos como el correo que va, no hay una trazabilidad. Esto nos ayuda también a la trazabilidad de los entregables. Entonces, es importante que como proyecto tengamos asignados todos los entregables. Nos hemos dado cuenta también que hay proyectos que asignan más entregables de lo necesario. Entonces, por ejemplo, si es un solo entregable que debería ser el responsable, pues el jefe de lote de trabajo o de control, pero se le asigna ese mismo entregable a muchas personas. Ahí nos podemos dar cuenta que podemos incluir el equipo de trabajo dentro del mismo entregable y así no colapsar el sistema dentro de nuestros entregables, porque pues no tendría sentido si es un solo entregable. Entonces, ahí pues nos hemos dado cuenta que después no nos ayuda cuál es el flujo real. Debemos tener en cuenta también que hay unos criterios de forma. Esos criterios de forma hace una revisión de calidad interna en las divisiones que, para ser sincera, yo me enteré hace muy poco que hay revisores de calidad, no sé si todos lo tengamos en cuenta, y ese flujo también pues debemos tener en cuenta y validar que tenga esa revisión de calidad de forma dentro de las divisiones cuando nos llegue a nosotros como directores o coordinadores. Adriana, ¿y cómo se Sí, valida sí. esa revisión de calidad? Esto que acabas de mencionar. Hay un chulito, hay un chulito. Ay, no sé si Laura Vargas me puede ayudar cómo se ve, pero Si creo que se... quieren, les ayudo. O sea, realmente O Juli, sí. la revisión de calidad lo que hace es que las divisiones técnicas tienen que hacer unas revisiones internas de calidad de los productos para cuando lleguen a los directores de división ya tengamos, ya esté aprobado el hecho de utilizar toda la normativa texto que tenemos y lo mismo para los planos. Entonces, dentro del flujo, cuando una vez eso es dentro de la división, una vez se asigna el responsable de la elaboración del producto, también se asigna el responsable de la revisión de calidad. Al finalizar el producto, la revisión de calidad, el revisor hace como una lista de chequeo y una evaluación del documento donde se puede devolver por calidad o cumple los estándares exigidos por Ingetec. Cuando ustedes llegan al final, cuando ya tienen en la alternativa donde dicen aprobar, ustedes como directores, tanto el director de división como el director de proyecto, ahí hay una opción donde dice donde coloca revisión de criterios. Cuando ustedes colocan revisión de criterios van a poder tanto revisar los criterios técnicos como los criterios de calidad. O sea, a ustedes les va a abrir una pantalla donde ustedes van a poder ver tanto los criterios técnicos como los criterios de calidad y su valoración. O sea, que si ustedes creen que no cumple con sus expectativas, con los estándares que exigen ETEC, ustedes lo podrían devolver. De los 10 entregables, solamente uno tiene el chulito de nosotros como proyecto y nosotros le hemos entregado al cliente. Entonces, es importante que nosotros terminemos el flujo para mostrar que también debemos, pues que también revisamos el producto de la plataforma. Se reitera la necesidad de asignar todos los entregables del proyecto. Las divisiones no entregarán los productos si no pasan por el flujo de revisión de la plataforma. Entonces, lo que les estaba comentando anteriormente, si nosotros no tenemos eso por la plataforma, la directriz para las divisiones es, pues yo no la entrego porque yo lo necesito en la plataforma, porque como dijo ahorita Juliana, ellos también tienen unos indicadores, entonces unos indicadores de cumplimiento y de calidad y de revisión. Entonces, esta plataforma no es tanto para poner como una limitante o más trabajo, sino para garantizar esa calidad que nosotros estamos requiriendo como proyecto. Y pues la idea es que nuestro cliente diga, ah, sí, o sea, esto tiene una calidad técnica y una calidad de documentos. Entonces, eso es bastante importante. Como anécdota, nos hemos dado cuenta, digamos, hay una empresa, una minera,
que es súper exigente con el tema de calidad y de revisiones. O sea, uno cree que esto es un invento de Ingetec y con el tema de entregables, y la verdad es que no. O sea, esto es para que nosotros maduremos como empresa, como profesionales, para decir, oiga, tenemos unos tiempos requeridos, unas revisiones, aprovechar el personal que tenemos para poder realizar un buen producto. Entonces, esto nos garantiza siempre ir un poquito más allá y ir mejorando y estar dentro de los estándares que tenemos internacionales. Entonces, no es algo como que sea una traba, sino siempre en pro de la mejora de nuestros productos y que eso se vea reflejado ante nuestros clientes. Listo, entonces, y el último tema, ese es el tema de, vamos a llegar hasta la selección del subcontratista. En este momento nosotros identificamos que esto es una responsabilidad del proyecto y la división. ¿Por qué? Muchas veces le damos esa responsabilidad completa a las divisiones y son subcontratos que se requieren para una tarea del proyecto. Y el proyecto se está desligando de esa responsabilidad. ¿Y qué pasó si hubo subcontratistas? Si no hubo, ¿me tiene que cumplir la división? No necesariamente. O sea, tenemos que siempre ser un apoyo y de integración para que llevemos a cabo las responsabilidades del proyecto. Y si necesitamos unos subcontratistas, pues el proyecto también tiene que tenerlo claro desde la información que tiene. Dice, bueno, estas son las actividades que tenemos, hay cosas que no lo puede hacer Ingetec, que tenemos que subcontratar, quién va a ser el responsable, cuál es la división que va a manejar técnicamente este subcontratista. Entonces, el proyecto no se puede desligar de esa responsabilidad. Si estamos hablando de cosas del proyecto, si estamos hablando que se tienen que subcontratar dibujantes, eso no es, obviamente no es un problema del proyecto. Pero si es un subcontratista, no sé, de algún ensayo que Ingetec no pueda hacer, pues ya eso sí sería parte del alcance de nuestro proyecto. Entonces, nosotros tenemos unos requerimientos para buscar subcontratistas, tenemos un listado de proveedores que también se encuentra, no sé si solamente en la intranet, ahí Cindy, si tienes conocimiento, pero tenemos dentro de la empresa pues ya unos subcontratistas predefinidos, tenemos una actividad que es reiterativa o si no, pues hacer el proceso de subcontratos. Y tener en cuenta que el proyecto debe revisar, tiene que estar pendiente que el subcontrato se realice, que se haga con el procedimiento de contratos para eso, que tenga pólizas, que sea un contrato que al subcontratista se le pague, tener esa revisión de que no únicamente que, bueno, me cumplieron y me dieron el entregable, sino también cómo respondemos como empresa a ese subcontratista que está haciendo parte de nuestro proyecto, sin desligar esa responsabilidad a las divisiones también, porque es que las divisiones le piden al subcontratista y nadie le pagó, nadie le respondió o no se liquidó el contrato. Esas cosas se debe tener en cuenta y se tienen que trabajar entre la división y el proyecto. Efectivamente tenemos una lista de contratistas y proveedores recomendados y no recomendados que encuentran en el sitio de calidad. Y también es importante que con esos requerimientos, tanto de calidad como de SISOMA, para la subcontratación de algún servicio o producto, entonces tengan en cuenta, existe un anexo que es el anexo 5, lo van a encontrar en la galería de plantillas de hojas de cálculo, que se llama Criterios para la contratación de servicios o productos. Ahí les especifican o les indicamos qué es lo principal de la documentación que deben tener en cuenta para esa subcontratación.